Hoy quiero compartirles algo que el Señor puso en mí hace como un mes y medio, porque recordé en un momento en que mi hija, tengo una hija de 10 años, estaba enferma. Era de noche, bueno, era de madrugada, y repentinamente ella estaba con fiebre. Y entonces me di cuenta en ese momento que tenía varicela. Y para que le bajara la temperatura, en ese momento no tenía acetaminofén, entonces me fui al baño, la metí en una tina y ahí estuve para que le bajara la fiebre. Y en esa madrugada, en ese momento, recordé, hacía años, tal vez como 7 años, sí, porque ella tenía 3, que yo estuve en esa misma posición. Y recordé el pacto que yo había hecho con el Señor en ese tiempo, cuando mi hija tenía 3 años. Y vino a mí una palabra, porque nosotros normalmente hemos escuchado que la fe es invisible, que la fe no la vemos, que la fe es la certeza de lo que se espera. Pero a mí esa noche vino una palabra y me dijo: la fe es invisible hasta que llega tu milagro. Cuando usted tiene su milagro en sus manos, la fe ya no es invisible. Usted ya la tiene ahí. Y esa noche vino a mí esa palabra y entonces comencé a meditar en ella. Y eso es lo que hoy quiero compartirles. Cuando preparamos un café, o cuando alguien está preparando un café, o cuando estamos en una cafetería, lo que nosotros olemos es el aroma, aquello rico a café, ¿verdad? Como yo digo, huele a gloria. Y mientras el café no llega a nuestra mesa, es invisible. No lo vemos, pero lo sentimos y sabemos que está cerca. Sabemos que ahí está, que alguien lo está haciendo. Sabemos que es café. Cuando llega a nuestra mesa, ya lo vemos. Es visible. En Hebreos 11:1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando nosotros ordenamos en una noche o en un día en el que normalmente no queremos cocinar y pedimos algo de comida, ¿qué es lo que hacemos? Llamamos por teléfono y le pedimos al lugar donde venden comida, ¿verdad? Lo que sea. Mire, necesito tal cosa, y hacemos nuestro pedido, la orden, ¿verdad? Y luego esperamos a que suceda. Pero ¿qué hacemos en el lapso de espera? Entre que hacemos nuestra llamada y esperamos a que llegue. Quedamos en modo espera. Voy a esperar que eso suceda. Pero también podemos entrar a otro modo, a modo acción. Y es que podemos ir preparando los platos, las cucharas, los tenedores, la servilleta, las bebidas, el comedor, lo limpiamos, preparamos el pago, porque a uno le preguntan efectivo, tarjeta, a uno le preguntan lo completo, quiere vuelto. Entonces uno se comienza a preparar y no espera hasta que llega la persona o hasta que llegue el alimento para entonces uno preparar, porque entonces uno hace más extensa la cuestión. Uno va preparándose. Entonces usted entra en modo acción. Usted comienza a prepararse porque usted sabe que algo viene. Porque usted ha ordenado algo. Porque usted ha pedido algo.
y usted espera que llegue. Pero usted también empieza a actuar. Y yo le quiero hacer una pregunta. ¿A quién usted le pide sus milagros? ¿A quién usted le hace sus peticiones, sus anhelos? ¿A quién usted clama? Pues entonces déjeme decirle que ese Dios al que usted clama y al que usted le pide sus milagros, ese Dios está por entregarle su pedido, está por entregarle su orden, está por entregarle su milagro. Y usted está en dos modos: en modo espera o en modo acción. ¿En cuál de los modos está usted? Usted está esperando, usted ya pidió y usted está esperando nada más. Así como suenan los grillos. O usted está esperando, pero ya está preparándose, porque usted ya sabe que eso viene, porque al Dios al que usted le pidió lo que le pidió, le ha prometido y eso va a venir. Entonces usted empieza a actuar y comienza a prepararse, porque eso ya viene, está cerca, usted lo huele, está por venir. Usted empieza a actuar. ¿En qué modo está usted hoy? Porque al que a usted le pidió su milagro, ya lo está ordenando, ya lo está preparando, porque usted ya le hizo un pedido. Quiero que leamos en Juan 20, 24. En Juan 20, 24 podemos ver a Tomás. Tomás era uno de los discípulos de Jesús. Y en Juan 20, 24 inicia la narración de cuando los discípulos se reúnen con Jesús después de que Él resucitó. Y Tomás no estaba ahí con ellos. Pero entonces en Juan 20, 24 dice: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos a Tomás: al Señor hemos visto. Él, Tomás, les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Lo que yo pienso que Tomás no creía no era que Jesús había estado con ellos. Lo que yo pienso que Tomás no creía era que ellos le estaban diciendo eso. Tal vez Tomás sentía: ¿por qué Jesús llegó y yo no estaba ahí también? Si yo era uno de sus discípulos. ¿Por qué yo no lo vi también? ¿Por qué no llegó cuando yo también estaba ahí? Pero no estaba necesariamente dudando de que Jesús había estado ahí, sino que no le creía a los 11. Y entonces dice en el 26, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Tomás ya estaba ahí. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Imagínense, estando las puertas cerradas, imaginémonos, están las puertas cerradas y están los 12 discípulos reunidos, y ¡pum!, llega Jesús en medio de ellos, dice, ¿verdad? Y les dice: paz a vosotros. Yo creo que si Tomás en algún momento dudó que Jesús se le había aparecido a los discípulos, en ese momento a Tomás se le fue la duda.
Y se ha de haber quedado pasmado, petrificado, ver que era real, que Jesús estaba ahí. Porque no miramos allí que Tomás diga algo más. Simplemente no hay palabras. Y dice, y bueno, también creo que Tomás en ese momento no se puso a pensar, bueno, sí, aquí está Jesús, pero si yo lo toco y si yo lo siento, entonces ahora sí te voy a... Ahí estaba. Ahí estaba. Y dice en el 27, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Dice en el 28, dice Tomás entonces, respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Y aquí en el 29 podemos ver que Jesús estaba molesto. Y le dice, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados los que no han visto un milagro de Dios, pero creen en Él. Sin embargo, yo estoy segura que en este lugar no hay una sola persona que no haya visto un milagro de Dios. No lo hay. Todos en algún momento hemos visto la gloria de Dios en nuestras vidas. Todos. Y si usted nunca ha visto la gloria de Dios como usted espera verla, solamente recuerde qué hizo hoy y mírese dónde está. Hoy usted logró abrir sus ojos, logró hacer lo que tenía que hacer en el día y está en la casa de Dios. ¿Qué más milagro queremos? Que tenemos la oportunidad de seguir vivos y seguir adorando a Dios. Muchos personajes en Hebreos 11 son mencionados, muchos que fueron héroes de la fe. Todos fueron héroes por una razón específica. Todos fueron héroes y demostraron una cualidad específica. Y en Hebreos 11 también se muestra, además de otros, porque está Rahab, está Abel, pero también está Noé, que Noé dice que él armó una arca sin que existiera o conocieran la lluvia en ese tiempo, porque Dios le había dicho que iba a venir. Él se negó a sí mismo y él hizo lo que Dios le dijo. Él no dudó por ningún momento y él hizo lo que Dios le dijo. Se negó a su familia. Si su familia pensaba que estaba loco, yo estoy obedeciendo lo que dice Dios. Se negó a sí mismo porque muchos dijeron que él estaba loco, pero él dijo, yo estoy siguiendo a Dios. También Abraham ofreció a su único hijo. Imagínense ustedes, los que tienen hijos, ofrecer a tu hijo, porque Dios te dice, entrégamelo. Entrégamelo. Y ir al lugar donde Dios te dice, el momento en el que Dios te dice, ¿cómo lo vas a hacer? Obediencia. Pura obediencia. Y también vemos a Moisés, que condujo a los hijos de Israel fuera de Egipto. Y aunque anduvo por el desierto tantos años, él fue persistente
y nunca se echó para atrás. Ni nunca dijo, ok, aquí quedémonos, ya no encontramos la salida, ya no sigamos. Y aunque él no logró ver la tierra prometida, él fue persistente y nunca se detuvo. Y todos ellos seguramente tuvieron temor en algún momento. Todos ellos en algún momento tuvieron temor. Pero a pesar de eso, fueron obedientes, persistentes, insistentes. Se negaron a sí mismos. Hicieron los sacrificios que tenían que hacer y lo que Dios les decía que hicieran. El temor forja héroes o desenmascara cobardes. Y en Hebreos 11, el temor forjó héroes. En Hebreos 11 menciona héroes de la fe. Todos ellos hicieron sacrificios. Y ahora yo quiero que vayamos a Segunda de Reyes, para que veamos a un hombre que también tuvo temor, fue persistente, fue insistente, fue obediente y también se negó a sí mismo. En Segunda de Reyes 2:2. Dice, Elías dijo a Eliseo. Elías era un profeta y Eliseo era alguien al quien Elías le había dicho que lo siguiera. Y entonces Eliseo era el siervo de Elías. Entonces Elías, el profeta, le dice a Eliseo, quédate aquí, pues el Señor me ha ordenado ir a Betel. Pero Eliseo contestó, y quiero que leamos esta frase porque la vamos a repetir varias veces. Entonces Eliseo contestó, juro por el Señor y por tu vida que no te abandonaré. Y bajaron a Betel. En el versículo 4 dice, luego Elías dijo a Eliseo, quédate aquí, pues el Señor me ha ordenado ir a Jericó. Y Eliseo le contestó, juro por el Señor y por tu vida que no te abandonaré. Y fueron a Jericó. Después le dijo Elías, quédate aquí, pues el Señor me ha ordenado ir al Jordán. Pero Eliseo le contestó, juro por el Señor y por tu vida que no te abandonaré. Y se fueron los dos. Aquí vemos a Eliseo persistente. Le decía a Elías, quédate aquí porque Dios dice que vaya a tal lugar. Y le decía Eliseo, yo voy con vos. Y se iban. Y luego le decía, quédate aquí porque ahora voy a otro lado. Y le decía a Eliseo, yo voy con vos. Y vez tras vez, Eliseo se fue con Elías, persistente, insistente. Y seguramente Eliseo en muchas ocasiones miró el poder de Dios a través del profeta Elías. Tal vez miró milagros, tal vez cosas que él nunca había visto, porque estuvo ahí persistente, insistente. Y nunca se quedó, nunca le dijo que no a Elías. Y en el versículo 7 dice, fueron también 50 profetas y se detuvieron a cierta distancia frente a ellos. Ellos dos se detuvieron junto al Jordán. ¿Quiénes ellos dos? Elías y Eliseo, los dos juntos. Eliseo ahí estuvo todo el tiempo. Y en el 8 dice, entonces Elías agarró el manto, el profeta Elías agarró el manto,
lo enrolló y golpeó con él las aguas, que se partieron por la mitad, y ellos atravesaron por lo seco. Elías, cuando hizo eso, lo hizo con Eliseo a la par. ¿Ustedes se imaginan a Eliseo? Ver a Elías como con el manto partió el Jordán y ver cómo caminaron por lo seco. ¿Ustedes se imaginan? Elías vio el poder de Dios y Eliseo también miró el poder de Dios a través de Elías, a través de lo que Elías hacía. ¿Cuántas veces nosotros hemos visto el poder de Dios a través de otras personas? A través de lo que pasa en las vidas de otras personas. Y nos quedamos asustados cuando vemos a alguien que es sanado de cáncer. Cuando vemos un matrimonio que es restaurado de las cenizas. Cuando ya no hay esperanza. Cuando ya dijeron que ya está el divorcio. ¿Cuántas veces hemos visto el poder de Dios a través de otras personas? Y también nos sorprendemos. En el versículo 9 dice, cuando cruzaron, detengámonos ahí. Cuando cruzaron, no fue antes de cruzar el Jordán, no fue cuando iban caminando en lo seco, fue cuando cruzaron el Jordán. Cuando cruzaron el Jordán, dice, una vez que cruzaron, Elías le dijo a Eliseo, pídeme lo que quieras antes de que sea arrebatado. ¿Por qué no se lo dijo antes? ¿Por qué no se lo dijo mientras caminaban en lo seco? ¿Por qué se lo dijo cuando cruzaron? En el versículo 6, ¿recuerdan la frase que les dije que íbamos a leer? Que la miramos varias veces. En el versículo 6 dice, al final, juro por el Señor y por tu vida que no te abandonaré. Eso es lo que le decía Eliseo a Elías cada vez que Eliseo le decía, espérame, espérame. Juro por el Señor y por tu vida que no te abandonaré. Y Elías iba y Eliseo iba detrás de él. Nunca, nunca Eliseo abandonó a Elías. Siempre fue con él, incluso cuando cruzaron el Jordán. Incluso cuando cruzaron el Jordán. Dice en el versículo que leímos que ellos dos estaban enfrente al Jordán. Los dos estaban enfrente al Jordán, estaban juntos. Los dos cruzaron juntos, porque dice cuando cruzaron. Los dos cruzaron juntos. En el camino, Eliseo no le dijo a Elías, ¿sabes qué? Mejor me voy a regresar. ¿Sabes qué? Mejor te espero por este lado. Y cuando regresé, hablamos. Nunca. Miró cómo Elías partió el Jordán y cruzó con él. Cruzó con él. ¿Que tenía temor? Sí, seguramente tenía temor. Al ver eso que nunca había visto. Al ver que podía cruzar sobre lo seco. Pero lo hizo. Porque el temor forja héroes o desenmascara cobardes. Cuando Elías parte el Jordán, Eliseo mira el poder de Dios una vez más.
Eliseo mira el poder de Dios a través de el profeta Elías, una vez más. Seguramente, como les dije, lo había visto muchas otras veces, porque no se le despegaba. Pero ese día, una vez más, miró el poder de Dios. Entonces, dice, cuando cruzaron, Elías le dijo a Eliseo: pídeme lo que quieras antes de que sea arrebatado de junto a ti. El profeta Elías iba a ser arrebatado por el Señor. El profeta Elías no murió, él no vio la muerte. Dios se lo llevó. Y el testigo de eso es Eliseo. Eliseo miró cómo el profeta Elías ascendió al cielo. Hasta ese momento, Eliseo fue obediente, persistente, se negó a sí mismo. Y como les dije, tuvo temor seguramente, pero siguió adelante. Cruzó el Jordán en lo seco. Entonces Eliseo le dijo, sigamos leyendo: déjame recibir 2/3 de tu espíritu. Yo digo, qué bárbaro Eliseo. Él sí sabía lo que quería. Él sí sabía lo que quería. Pídeme 2/3 de tu espíritu. No le dijo, ¿me podés decir cómo vamos a regresar? ¿Vas a volver a abrir el...? Pídeme 2/3. Le dice, déjame recibir 2/3 de tu espíritu. Y en el versículo 10, Elías le responde, me pides demasiado, pero si logras verme cuando sea arrebatado de tu lado, lo tendrás. Si no me ves, no lo tendrás. ¿Qué significa si logras verme? ¿Cuántas veces le dijo Elías a Eliseo, espérate aquí, ya regreso? ¿Y cuántas veces Eliseo le dijo, yo voy con vos? Yo voy con vos. Significa que no se le despegaba, estaba ahí, a la par. No quería ni siquiera perderse un segundo de lo que Elías hacía, de ver lo que Elías era capaz de hacer con el poder de Dios. Si miró que partió el Jordán, ¿qué más puede hacer? Yo quiero seguir viendo la gloria de Dios, el poder de Dios. Y no me le voy a despegar. Entonces le dice, si logras verme cuando venga Dios por mí, o sea, si no te me despegas y seguís así como estás, que no te me despegas, entonces vas a obtener lo que pides. ¿Y qué significa que Él esté ahí cerca? Que es persistente, obediente, insistente, se niega a sí mismo. Eso tenía que hacer para poder ver cuando Elías ascendiera. No perderse ni un segundo de la vida de Elías. Pero le dice también, si no me ves, no lo tendrás. O sea, si caes en desobediencia y en algún momento te pido que vayas conmigo y me decís que preferís quedarte donde estás porque ahí estás cómodo, si te da temor cruzar el Jordán cuando lo mirás partido, en seco, y entonces mejor te regresás. Si te negás a ti mismo y preferís tu comodidad, porque donde yo te quiero llevar es incómodo, es difícil, es complicado, entonces mejor me quedo aquí donde estoy y pensás en vos nada más. Entonces no me vas a ver. ¿Y qué significa? Tampoco vas a tener
lo que me pides. Dice en el versículo 11, mientras ellos seguían caminando y hablando. ¿Cuándo? Cuando seguían caminando y hablando. O sea, que ellos iban hablando, dame 2/3 de tu espíritu. Si me ves irme, entonces iban caminando y iban hablando. Eso dice. Mientras ellos seguían caminando y hablando, un carro de fuego tirado por caballos de fuego los separó. Y Elías subió al cielo en el torbellino y se fue. Enfrente de los ojos de Eliseo, Elías se fue. Seguramente Elías pensó, seguramente Eliseo pensó cuando Elías le dijo, si logras verme, o sea, si estás conmigo siempre, así como has estado, insistente, persistente, obediente, que no te me despegas, que no te negas a ti mismo, entonces me vas a ver. Entonces seguramente que Eliseo dijo, ¿cuándo entonces? Entonces tengo que cumplir todo eso para que yo pueda tener lo que te pido. Tengo que cumplir todo eso, entonces tengo que ser obediente, insistente, persistente, tengo que negarme a mí mismo para que me des lo que yo te estoy pidiendo. Así pensamos mucho. Cuando Dios nos pide algo, así pensamos mucho. Tengo que hacer eso entonces y tengo que, para poder obtener lo que yo te estoy pidiendo, Señor. Así pensamos mucho. Pero Eliseo fue obediente, persistente, insistente, se negó a sí mismo. Y a la par de él iba cuando vino Dios y se lo llevó. Se llevó a Elías frente a sus ojos. Seguramente Elías no tenía ni idea de que eso iba a pasar enfrente a sus ojos. Eliseo no tenía ni idea. Seguramente Eliseo pensó, bueno, eso a lo mejor va a pasar dentro de unos meses, mas no sabía que eso estaba a la vuelta de la esquina. En un parpadear de ojos, no se esperaba que él podía ver de nuevo el poder de Dios a través de Elías. La gloria de Dios a través de Elías. Imagínense ustedes que de repente va caminando con alguien y viene un carro de fuego, con caballos de fuego, y se lleva a la persona que está a su lado en un torbellino. Y ya no lo ve más. ¿Cómo se quedaría usted? Y diría, me quedé. ¿Por qué no me fui yo? Pero también podemos decir, Dios es poderoso, Dios es real, Dios es capaz de no hacernos ver muerte, Dios es capaz de llevarme al cielo sin que yo vea la muerte. Si Él pudo hacer eso, que no puede ser más. ¿Qué poder el que tiene Dios? ¿Y qué haría yo? Tendría más fe. Y haría que otros tuvieran fe. Porque yo lo vi. Yo vi cuando vino ese caballo de fuego, con caballos de fuego, con carro de fuego. Yo lo vi. Yo lo vi. Como cuando usted ve que alguien se sana. Como cuando usted ve que se restaura un matrimonio. Usted lo vio. Usted lo vio.
Y usted puede hacer que otros crean. Que otros crean que el poder de Dios existe, que es real, que lo puede hacer. Y que si lo hizo en otros, lo va a hacer en las otras personas que usted sabe que están pasando una situación difícil. Y entonces, en el versículo 12, Eliseo lo miraba y gritaba: Padre mío, carro y caballería de Israel. Cuando dejó de verlo, rompió en dos su vestido y recogió el manto que se le había caído a Elías. Se volvió y se detuvo a orillas del Jordán y golpeó entonces las aguas con el manto que se le había caído a Elías y exclamó: ¿Dónde está el Señor, el hijo de Elías? ¿Dónde está? Y volvió a golpear las aguas y se partieron por la mitad. ¿Quién hizo eso? Eliseo. Eliseo. Wow. Eliseo partió las aguas. Hasta hace un momento había visto que lo hizo Elías, no él. Pero en este momento lo hizo Eliseo, el siervo Eliseo. Y partió las aguas. Me imagino que cuando él partió las aguas, él se volvió a quedar pasmado. Pero también eso hizo que su fe fuera más fuerte. Porque miró cómo Elías fue ascendido al cielo sin ver muerte, frente a sus ojos. Porque miró cómo Elías podía partir el agua frente a sus ojos. Porque miró cómo pudo caminar por lo seco. Y ahora lo estaba haciendo él. El poder de Dios estaba sobre él. Y en el versículo 15 dice: cuando lo vieron los profetas de Jericó que estaban enfrente, exclamaron: Eliseo, lleva el espíritu de Elías. Cuando usted tiene un milagro de Dios en su vida, el espíritu de Dios está sobre usted. El espíritu de Dios está sobre usted. Y usted tiene el poder y la autoridad en ese momento para que su fe se aumente, para que su fe sea fortalecida, porque usted ha recibido un milagro de Dios. El espíritu de Dios está sobre su vida en ese momento. ¿Y qué fue lo que vieron los profetas? Vieron que Eliseo hizo lo que Elías había hecho hasta hace un momento, porque ahí estaban los profetas también. Eso fue lo que miraron los profetas. Lo que supuestamente para Elías era demasiado pedir, estaba hecho. Lo que era invisible en ese momento fue visible. Dígale al que está a su lado: agarra terminación. Agarre terminación. Porque cuando Elías se fue, ¿qué fue lo que cayó? El manto.
en Segunda de Reyes 6, vamos a leer una porción y quiero explicarles antes de que entremos. Aquí lo que vamos a leer es que el rey Siria estaba en guerra con Israel. En ese momento, cuando vayamos a leer la palabra, ya no vamos a leer Eliseo, ya vamos a leer el profeta Eliseo. Como dicen los jóvenes, nivel. El profeta Eliseo. Eso es lo que vamos a leer. Y lo que estaban planeando contra Israel, lo que los sirios estaban planeando contra Israel, ya Israel lo sabía. Y todo lo que ellos estaban planeando no funcionaba. Ellos decían, vamos a caerles por aquí. Y no vinieron. Y supuestamente por aquí los esperábamos. Vamos ahora por aquí. Y tampoco. Entonces, el rey sirio vino y dijo a sus oficiales, ¿quién de ustedes está diciéndole a Israel, al rey de Israel todo lo que vamos a hacer? Uno de ustedes es. Y le dijeron, no, es el profeta Eliseo. El profeta Eliseo. El rey ordenó, id a averiguar dónde está y enviaré a capturarlo. ¿A quién va a capturar? Al profeta Eliseo. Cuando le informaron que estaba en Dotán, Eliseo estaba en Dotán, el rey de Siria envió ahí un gran destacamento de tropas con caballos y carros que llegaron de noche y se acercaron a la ciudad. Cuando el criado del profeta se levantó al amanecer, el criado de Eliseo, y descubrió que un ejército se cercaba la ciudad con caballos y carros. Entonces dijo a Eliseo, ¡ay, maestro! ¿Qué hacemos? El siervo de Eliseo no conocía a Dios. No conocía el poder de Dios. Porque si no, no hubiera estado, ¡ay, Señor! ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos, Señor? Nos tienen cercados. Así sonamos algunos cuando estamos en crisis. ¿Qué hago, Señor? ¿Qué hago? Si usted suena así cuando está en crisis, usted realmente no conoce el poder de Dios. Porque así no suena un hijo de Dios. El que conoce el poder de Dios. Y dice en el versículo 16. Él respondió, ¿quién? Eliseo. No temas, los nuestros son más que los de ellos. ¿Así respondió? No. Así no suena un hijo de Dios. Así no suena un hijo de Dios. Un hijo que conoce el poder y la gloria de Dios no suena así. Y Eliseo conocía el poder de Dios. Y el poder de Dios estaba en él. Y Dios estaba con él. Entonces yo me imagino que la respuesta de Eliseo al siervo era algo como, no temas, son más los que están con nosotros. Tranquilo. Y dice en el versículo 17. Luego oró así. Señor, ábrele los ojos para que pueda ver. Ábrele los ojos al siervo, Padre. ¿Dice así? No. Porque así no suena un hijo de Dios. Yo me imagino que fue algo como, Señor, enseñale. Abrirle los ojos.
que vea lo que yo veo. Que vea el poder que yo veo, el Dios que yo veo, el Dios que yo conozco, el que ha hecho milagros en mi vida, ese que me ha demostrado su gloria y su poder. Mostráselo, que Él vea. Ese siervo, en ese momento, antes de que Eliseo dijera, Señor, que vea, era ciego. No ciego porque no miraba, espiritualmente. Eliseo un día estuvo ciego, espiritualmente. Porque fueron más de 2, 3 veces que Eliseo miró el poder de Dios y que lo fue convenciendo cada vez más, fortaleciendo cada vez más. Y cada vez que le decía a Elías, espérame aquí, no, yo no me quedo, yo voy con vos. Cada vez. Eliseo también fue ciego un día, pero en ese momento Eliseo no estaba ciego. Eliseo podía ver alrededor quién estaba con él. Ustedes y yo éramos ciegos también. Pero hay personas que todavía están ciegos porque no se dan cuenta del Dios poderoso que puede estar a la par de ellos, defendiéndolos. El Dios poderoso que un día restauró mi matrimonio, el Dios poderoso que un día sanó a mi hija y por el que yo recordé esto una noche. Ese Dios poderoso que un día me mostró su gloria es el Dios poderoso que yo le digo a todo mundo que existe, que es capaz. Y a los ciegos yo les digo, Señor, que vean, Padre, enséñale. La fe es invisible hasta que llega tu milagro. La fe es poder. Poder de que va a suceder. Poder de creer que va a suceder. Poder porque alcanza a otros. Con mi fe. Con lo que yo he visto de Dios. Con lo que yo he visto que Dios ha hecho conmigo. Con lo que yo he visto que Dios ha hecho con otros. Con eso yo alcanzo a otros. Pero con eso también yo adoro a Dios. Con mi fe yo adoro a Dios. Cuando usted no tiene fe, o mejor pongámosle de otra forma, cuando usted duda de que Dios puede hacer lo que usted le está pidiendo, usted no tiene fe. ¿Y sabe a quién le está dando crédito? Porque si usted está diciendo que Dios no puede hacerlo, hay alguien más entonces que puede hacer lo que usted está pensando que sí puede pasar. Si usted cree que su matrimonio no puede ser restaurado, entonces usted está pensando que hay otro que sí puede más destruir su matrimonio que el que puede restaurarlo. Por eso dice la palabra que fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Sin fe no adoras a Dios. Sin fe usted no puede adorar a Dios. Es imposible. Y tampoco lo puede agradar.
póngase sobre sus pies. Cosas invisibles.